Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura. En esta tarde, miércoles 19 de enero, a todo dar, 5 de la tarde, riquísimo, disfrutando de este clima. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, vamos a estar aquí con ustedes. Y bueno, les recuerdo que Más que Arquitectura está en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Pueden escuchar el podcast o ver las entrevistas también en YouTube. Les invito a echarles un ojo, lo pueden encontrar como Más que Arquitectura. Y pues nada, muy contentos de platicarles. Hoy tenemos como invitado especial a Vincenzo Luca Piccone, artista visual que está de visita en Mérida haciendo una residencia que comenzó originalmente en 2019 y ha continuado este año. Y pues nada, Vincenzo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí y platicar contigo. Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y bien, aquí disfrutando de los últimos días en Mérida, Yucatán, y pues bien feliz de estar con vosotros realmente. Gracias, Vincenzo. Bueno, esto lo decimos porque es tu último día hoy, ¿no? Creo que pues sí. Qué buena onda haber podido cuadrar este momento de entrevista contigo y aprovechar uno de tus últimos días aquí en la ciudad. Pero bueno, platícanos un poquito sobre tu contexto artístico, cómo es que de ser artista visual llegas a Mérida a hacer un proyecto y en qué consiste y bueno, platicaremos por dónde nos ha llevado esta situación, ¿no? Pues claro. A ver, yo empecé en 2019 y llegué a Mérida, o sea, llegué a México por, entre comillas, pura casualidad, porque encontré una convocatoria y estaba trabajando en un tema antropológico de Día de Muertos y pues se me cruzaron varios temas y dije, bueno, voy a aplicar. Entonces, la primera vez llegué en México en 2019, hice un proyecto, fue todo súper bien, o sea, descubrí un lugar nuevo y como que me gustó tanto, dije, bueno, quiero regresar, quiero seguir trabajando en México y por esto apliqué para otra convocatoria y la gané y estoy otra vez por aquí. Pues mi trabajo, yo soy un artista visual, entonces trabajo un poco de todo, o sea, con diferentes medios, como un método transdisciplinario. Y en lo general trabajo con el arte, con la escultura pública, con el arte público. Me gusta trabajar con las comunidades, con las personas, porque Correcto. Creo que realmente es lo más importante. Sí, la gente, ¿no? Y el arte, que involucra el arte, si no de otra manera, pues no se logra nada, ¿no? No vamos a poner ahí una obra y ya la dejamos, ¿no? Hay que tener como un diálogo con las personas, con la ciudad. Hay que nutrirse de la ciudad para que luego hagas una obra y sientas ahí, ¿no? Bien. Ahora, de los principales puntos que te trajeron a Mérida es el tema del Día de Muertos. ¿Cómo fue esa situación? Después evolucionó a un poco este cambio de tema en tu investigación, pero bueno, Día de Muertos, ¿qué significaba antes de conocerlo aquí en Mérida y aquí en Yucatán? ¿Y en qué se transformó? Bueno, es un tema muy amplio realmente y todo empezó porque yo soy de Sicilia y en Sicilia también hay las festividades de Día de Muertos es bastante muy sentido, o sea, la gente es fuerte, ¿ja? Sí. Y es un poco diferente, pero como todos sabemos por el tema de la colonización, luego ha habido como se cruzaron, ¿no? las culturas y entonces hay algo que se cruza, ¿no? Entre Europa y bueno, Américas, ¿no? Okay. Y pues al principio fue nada más una investigación antropológica para ver cómo se realizan las esculturas que se pueden comer durante el Día de Muertos. O todas las ofrendas, ¿no? Que tú vas a dar como estos alimentos que a veces tienen como figuras, ¿no? Antropomorfas, que lo vas a ofrecer para los muertos y luego la misma gente se lo puede comer. Entonces hay es muy interesante la parte escultórica, ¿no? Okay. Y la parte de la cultura a nivel antropológico y ver cómo se sitúa todo el tema entonces de la comida, ¿no? Cómo va agarrando esta forma. ¿Qué implicación consideras, implicación artística, antropológica y social, esta cuestión de esculturas que se comen, como las calaveritas y algunas otras, ¿no? Exactamente, realmente es súper interesante como también las culturas evolucionan, ¿no? O sea, la cultura no es algo fijo, es algo que es fluido, ¿no? Sí. Dependiendo del tiempo va evolucionando, va cambiando y
y hay muchas influencias, ¿no? Entonces, en ese tema, bueno, si hablamos de un tema justo antropológico, ahí tiene muchos, podemos profundizar y hay otros temas, ¿no? Pero en general es interesante cómo la cultura, la tradición influencia el arte contemporáneo, ¿no? Sí. Si lo piensas, es realmente nosotros mismos al final trabajamos y tenemos una historia, que es una historia del lugar de donde nacemos, de donde vivimos, y pues conforme vamos creciendo, depende de lo que nos interesa, vamos a realizar nuestro camino y nuestro trabajo. Y entonces hay muchos factores que en ese sentido nos ayudan a construir un percurso, ¿no? Artístico, una obra. Correcto. Y bueno, en este sentido, trabajaste con comunidades indígenas, ¿no? En este primer, digamos, segmento, parte de sí, ello. más bien trabajé con un artista que había hecho un trabajo con las comunidades indígenas en la Ciudad de México. Eran comunidades de Oaxaca que se habían mudado y vivían hace unos años en la Ciudad de México. Pero el tema fue que me interesó ver cómo los artistas se relacionan con las comunidades en general, porque realmente hay que pensar que cuando el artista hace un trabajo público, un trabajo social, porque se va a comprometer con la gente, okay, con la comunidad, hay que tener en cuenta un tema ético y estético, ¿no? No es que vas a utilizar, entre comillas, estas personas nada más por hacer tu obra, ¿no? Hay que involucrarlos, hay que hacer un diálogo, que abrir, o sea, un debate para entender sus necesidades, porque tú al final vas a tomar una identidad, ¿no? Para ti extraña, y al final te involucras tanto que vas a trabajar con ellos y eres parte de ellos. Y por esto hay que poner en el balance, ¿no? En la parte ética y estética. Ok, aquí la parte del arte participativo, ¿no? Exacto. Hablas de ese involucramiento de la gente para que el arte no solamente sea algo ajeno a los que lo vemos, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues ha habido en la historia del arte muchos ejemplos, ¿no? Que muchos artistas, por ejemplo, hacían una escultura, la ponían ahí en una plaza y pues al rato, no sé, la comunidad decía que era de mal gusto, ¿no? Decía, ¿para qué no? Vamos a poner ahí una escultura. Y hacían como huelgas, no, la vamos a quitar. Okay. Bueno, hace poco, ¿no? Y sí, hemos visto en Estados Unidos de América que la gente empezó a quitar las esculturas de Colón, ¿no? Por ejemplo. Así es. Ahí también va otro riesgo, ¿no? Que vas a cancelar la cultura. Pero no vamos a hablar de esto hoy. Hoy vamos a hablar de cancelar la cultura. No, es otro... Exaltar, de acuerdo. Es otro tema. En lo general, siento que cuando vamos a trabajar en el arte, en espacios públicos, hay que entender cómo es la ciudad. O sea, la escultura pública ha tenido en la historia, a lo largo de la historia ha tenido diferentes significados, ¿no? Antes era como los ídolos, hay como estos ídolos no sé, las personas más importantes. Los héroes, ¿no? Ajá, en ese momento. De la política o los independentistas, ¿no? Que ganaron la guerra y tal. Ya se perdió un poco el valor en ese sentido de estos ídolos. Ya la escultura pública cambió el papel, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué no los representas de la comunidad? O sea, no somos o sea, no me siento representado de alguien. Nos identificamos. ¿No? Ajá, exacto. Claro. Entonces, para que la escultura pública pueda tomar este papel de identificación, ¿no? con la comunidad, hay que, creo, hacer un trabajo previo con la comunidad. Entonces, escuchar, hacer un trabajo de escucha. Claro. Y entender las necesidades, entender lo que la ciudad tiene, o sea, cuál es el sabor, ¿no? Y para que luego, una vez que tú te estás nutriendo, te estás como haciendo tuyo, ¿no? Este entorno, puedes devolver un poco esta escultura. Luego hay otras formas, o sea, luego hay dos maneras de trabajar. Una manera es que nada más haces una investigación en la ciudad, ¿no? Sí. En el entorno, y luego haces un trabajo específico, o sea, que es justo para aquel lugar. Y luego es un trabajo donde realmente trabajas con la comunidad, involucras a la gente. Estas son las dos maneras, ¿no? De trabajar en la escultura. Pero de alguna manera se tiene en cuenta la gente, ¿no? Y los métodos que no lo hacen, pues generan ¿qué es lo que te queda con eso? Pues a veces tienes una escultura que no pega con el espacio, que nada más lo ves ahí como... Pues una que cosa hay más tirada, ¿no? Dices, pero ¿esta qué, no? Y llegas y es como una acción de colonizadora, ¿no? Vas a colonizar el espacio. Llegas, sí, dejas ahí tu obra y te vas. Pues esto no creo que sea funcional, ¿no? Ya. El arte no creo que hoy en día en ese sentido sirve, ¿no? Para esto. En Mérida, Vincenzo, tu experiencia te dice qué tan generoso es este diálogo o qué tan bueno es este diálogo de
del arte que se coloca en el espacio público? A ver, la ciudad de Mérida es una ciudad que a mí me dio mucho, o sea, me gustó mucho. Claro, Y el tema de la escultura pública siento que se puede desarrollar aún más. O sea, le falta un poco de... o sea, sí hay esculturas públicas, pero a veces no son... Como le faltarían algunos ejemplos más internacionales, ¿no? Porque se ha quedado un poco más en el histórico, de en acuerdo. ese sentido. Pero sí hay espacios muy bonitos que donde se podría trabajar. O sea, en ese sentido se puede hacer mucho. Bien, hay potencial. Nos Sí. quedamos con esa idea. Vamos a un corte y Sí. regresamos con más que arquitectura. ¿Cómo se inserta el arte en el espacio público? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Qué diálogo es el correcto diálogo? Am, mencionas algo importante, las esculturas que hay solo son elementos, personajes históricos locales, no hay algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con Las eso? esculturas públicas que hay en Mérida realmente. No hay esculturas públicas. Exacto. Es O que están puestas en lugares como escondidas, casi casi, ¿no? sí, es que como te comentaba antes, realmente la ciudad siento que necesita una internacionalización, pero esto no quiere decir que hay que hacer esculturas de artistas internacionales, ¿no? Me refiero que hay que abrirse un poco a la visión de lo que es lo contemporáneo Y en el espacio público, en el sobre espacio todo. público, pero también las instituciones. A ver, el MACAI, ¿qué ofrece? Claro, ¿Cuál es el programa del MACAI? claro. Por decir, ¿no? Un ejemplo. Sí, sí. Y luego hay el otro museo que está en la Plaza Santana, puede ser, como el Museo de Artes Visuales, algo así. El CAP Ajá, Centro de Sí, Artes Centro de Visuales. Artes Visuales. Y está en Santana, ¿no? es en Santana, sí. Y ese es como un lugar muy bueno, o sea, ahí sí hacen exposiciones realmente... Variadas, Sí, arte interesantes. joven también. Sí, porque está involucrada también la ESAI Claro. y he sentido bien. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando, tenemos como invitado especial a Vincenzo Luca Piccone, artista visual, el cual, bueno, Vincenzo, platicábamos antes del corte. Has desarrollado esta investigación sobre el arte y el espacio público, cómo se relacionan, las implicaciones sociales, antropológicas que esto nos trae. Y antes de salir al corte, platicábamos sobre cuál es el diálogo correcto que se debe generar entre la gente que circunda un espacio público, que vive un espacio público, y el artista o la institución que pone el arte ahí, ¿no? Ahí es donde a veces funciona o no funciona el arte porque la gente se identifica o no. Podemos profundizar en ello. Claro, y a ver, no hay un método, por decirlo, correcto, único y universal. En las artes nada es cierto, ¿no? O sea, Claro, nada está escrito. ajá, en no hay piedra. unas reglas, no hay una ley. Realmente las artes varian, ¿no? Y pues hay que decir, claro, que hoy en día tenemos una actitud más bien, ¿no? Una forma de trabajar más contemporáneo, ¿no? Ya no se trabaja en los estudios, se trabaja afuera, se Claro. trabaja con la comunidad, se llaman estas post-studio practice, ¿no? Porque Ok. ya se hacen o sea, fuera del estudio. Ya. Y, a ver, por cómo yo veo el arte contemporáneo, cómo se trabaja con la comunidad, o sea, más bien con el espacio público, como decía antes, como les comentaba antes, ya la escultura no se puede dejar ahí nada más porque eres un escultor y la haces ahí y pues la ya la pones dejas, en un parque, ¿no? O en una glorieta. Hay que hacer una intervención más como de esa específica, o sea, que se tiene que poner ahí porque realmente has aprendido de la historia, has conocido el lugar y ya como que conoces y desde ahí se genera la obra, ¿no? Ya. Luego el tema que puedes trabajar con las personas, con la ciudadanía, es otro tema. Pues dependiendo un poco del método, ¿no? Que cada artista tiene en su perfil, en su trabajo, ¿no? Ya. Eso es un poco lo general. Luego mencionaste una cosa muy importante, las instituciones, ¿no? Sí. Las instituciones hoy en día tienen un papel muy claro, bueno, no tanto claro, más bien clave. Ok. Porque a veces no está A veces claro no está el tan papel de las claro. instituciones, ¿de acuerdo? Pero se parecía la palabra. Sí, sí. ¿Por qué esto? Porque realmente la institución en tema de como el museo, ¿no? Es un intermediario, ¿no? Hace la mediación entre el artista y el público. Claro, es como un curador oficial, ¿no? De la situación. Ajá, entonces te ayuda a dialogar, porque a veces el artista no siempre puede lograr llegar a la gente, ¿no? Entonces el display, así por decirlo, o sea, la pantalla, ¿no? El lugar donde se va a dar esto puede ser el museo. Ya.
No siempre es así, pero el museo tiene su papel, tiene su rol y es importante Claro. porque media todo esto. Y el otro tema es que también el artista hoy en día también es un educador, Ok. ¿ok? Porque realmente te está relacionando con alguien y tienes que saber explicar. Ya estamos hablando de didáctica, por ejemplo, de pedagogía. Sí. Y en ese sentido hay que hacer un trabajo de descolonización. O sea, no puedes llegar ahí y decir, mira, esta es mi teoría, mi didáctica. Y así son No. las cosas, ¿no? No, exactamente, no tienes que hacer un trabajo de colonización, es descolonización. Ok. Y por ese sentido realmente es difícil, o sea, trabajar con la comunidad, porque luego si tú realmente le das sus espacios, hay que mediar, porque tal vez ellos quieren algo diferente que no está en tus planes, y entonces tú como artista tienes que tomar decisiones, ¿no? Y ahí Claro. hay un tema de ética y estética. ¿Qué tanto vas a involucrar a la gente y qué tanto entonces luego tienes algo, o sea, que se va a reflejar en tu obra? Entonces, si a ellos, por decir un ejemplo, Sí. le gusta algo que tal vez no es tanto estético, que no es tan bonito, entre comillas, Claro. pero tú dices, es que lo estoy haciendo con ellos, tengo que aceptar esto, ¿qué tanto tengo que aceptarlo? O si voy a decir yo no, esto lo voy a hacer como yo digo, entonces a nivel ético se va a Va bajar. para abajo. Esto, Aunque en valores estéticos, de acuerdo a lo que tú crees, esté más alto. ajá, Entonces están directamente relacionados la estética y la ética en este sentido. exacto. Y por lo que dices, la estética es algo más cultural. Estética también es cultural. ¿Y cómo sabemos Claro. dónde los valores estéticos de algo empiezan y terminan en lo local y comienzan a ser universales? Para entender la estética, los valores fundamentales de la estética, cómo comprenderlos sin pensar que pueden ser subjetivos. Bueno, es complicado. Ahí podemos hablar muchas horas sobre Platón y lo bello, qué es lo bello. Claro, Ya, claro. no vamos a perdernos en estos, ¿no? Sí, Pero claro, hay que entender un valor estético, ¿no? Porque a veces el arte contemporáneo no está tan claro. Dices, a ver, ¿qué es esto, no? Se confunde, ¿no? muy Dices, conceptual, ¿no? muy Difícil conceptual. de digerir a primera Ajá, vista. ¿es esto qué es? Eso yo también lo puedo hacer, ¿no? Pero claro, Ajá. pues que no, ¿no? Pero claro que Claro no. que no, ¿no? Es que si no, no tendríamos todos estos artistas. O sea, es verdad. complicado el tema. Pero sí, el tema de la estética, mm, yo regresaría más a un tema de estética como derecho universal. Ok, ¿A qué me refiero con esto? Que desde ya unos siglos las ciudades ya son más feas, ¿no? En sentido que, vamos a explicarlo, ¿no? Porque no, claro que no son feas en sentido que la arquitectura es muy hermosa y de todo. acuerdo. Yo me refiero que ya las artes o sea, las obras públicas que antes había, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias, por decir, ¿no? Que servían como una forma de educación, ¿no? A la población, ¿no? Ok, Ya se guardaron todo en los museos. Y también las obras públicas, ya no hay tantas obras públicas. O bueno, sí también hay, pero no era, cambió su papel, ¿no? O sea, el rol es diferente. ya. Entonces, y lo que creo es que ahorita se necesita en las ciudades más un concepto de belleza, de lo bello, Sí. ¿no? De la estética. Ok. No sé si, espero que se entienda en ese Difícil, sentido. se me hace difícil diferenciarlo, pero me quedo un poco clavado, Vincenzo, en la parte de los derechos, que sea un derecho, digamos, acceder al arte, no es algo que deberíamos poder acceder todos, y no Esto. siempre es así. Entonces, ¿cómo dirás que se encuentra, por lo menos nuestra ciudad, en ese sentido? Por esto te quería decir, realmente la estética está relacionado con un tema de la justicia, ¿no? O sea, nosotros el tema de la justicia de los derechos, ¿no? O sea, Sí. necesitamos dar valor a lo que es realmente estético y tenemos el derecho de vivir en un lugar lindo, ¿no? Por decirlo. Claro. Tenemos varios ejemplos de ciudades donde hay barrios más lindos, más arreglados y al mismo tiempo la gente se encuentra bien, ¿no? Porque es un tema de salud pública, es un tema de cohesión social, ¿no? Claro. De democracia, ¿no? Porque realmente cuando tú vives en un entorno muy lindo, te sientes a gusto, te sientes más como acogido, protegido, ¿no? Sí. Te sientes Alegre, te sientes ¿no? bien, Sí, ¿no? sí. Y luego si vas en otros barrios más pobres, realmente ves como que hay diferencias. Y entonces estaría bien que el gobierno o bueno,
quien gestiona todas estas cosas pudiera apoyar el desarrollo de las artes también en barrios que también tienen sus dificultades, Menos ¿no? afortunados. Menos Claro. afortunados, exactamente. Ok, Así es un poco, digo, es un derecho universal, creo, ¿no? de acuerdo. ¿Cómo entender o cómo constatar los derechos culturales? ¿Qué otro, además de la estética, qué más deberíamos ser acreedores o deberíamos tener acceso en este sentido del arte, lo estético, lo escultórico, características del espacio público? Pues realmente, si te entendí, o sea, tú quieres saber más un tema. Exacto, ¿qué otros derechos en este sentido puede haber? Estamos hablando ahorita del derecho a lo bonito, pero ¿hasta dónde llega esto? ¿Qué más hay en ese sentido? Pues es un derecho, no, repito, no es tanto a lo bonito en sí, ¿no? Es justo para tener acceso a la cultura, ¿no? Sí, Porque es un tema de poder, es un tema de educación, de formación, ¿no? ok, Y realmente ahí podemos llegar hasta los derechos culturales, ¿no? Por ejemplo, esto quiere decir no hacer un trabajo colonizador que nada más expones obras de artes de un determinado lugar. Las comunidades, por ejemplo, mayas, claro, ¿no? Tienen que tener su papel, su presencia dentro de la programación, ¿no? Por ejemplo. Ahí va el tema si hay artistas contemporáneos de estas comunidades. Eso digo, sí. es otro tema, pero igualmente hay que involucrar estas comunidades dentro de la programación para que realmente haya su presencia y se sientan involucrados. Entonces el artista hoy en día tiene un papel más complejo en el que debe involucrar a más gente para que el arte pues llegue, ¿no? Y toque pues esa parte de los sentimientos. Sí, también no es que sea solo ¿cómo puedo decir? Una necesidad. A ver, no es una regla, tampoco no hay que hacerlo, ¿no? O sea, también los gestores se tendría que ocupar de esto, ¿no? No es Sí. ¿cómo se puede decir? Responsabilidad. Eso, no es una responsabilidad del artista. El artista en ese sentido no es que sea responsable, que la comunidad De es. involucrar a todos. Ajá, no es que no somos parte del gobierno, ¿no? O sea, Exacto, digo, exacto. las responsabilidades en este caso sí están si haces un trabajo con ellos, pero no es, vamos a decir, tu culpa, tu responsabilidad si ellos no están involucrados. Esto sería más como involucrar los gestores culturales, De más acuerdo. bien, ¿no? Ok. Porque hay muchas figuras dentro del tema de las artes. Cuando Sí, hablamos de artes, realmente no es solo el artista y el museo exacto. O el o público. el público. Hay muchas personas, realmente miles, pues es amplio, ¿no? El tema, digo, así. Pero el punto es involucrarlos a todos, ¿no? Y Sí, en esta medida, intentar. o normalmente en el ejercicio artístico, se involucran pocos de estos actores en las actividades. Y esa es parte del problema que genera arte, pues no tan enriquecedor, ¿no? Sí, o tal vez que está destacada del contexto y entonces a la Claro. gente no le importa y tampoco va a los museos y tampoco, o sea, se interesa y dices, a ver, pero ¿qué necesidad tengo de hacer una exposición si luego la gente del mismo lugar no no va a ir. va? Ajá. De No hay acuerdo, gente, no va gente. Estás gastando el dinero público ¿para qué no? de acuerdo. Entonces, Hay que hacer que la gente vaya a ver el arte. Vamos a quedarnos con esa idea. claro. Vamos a un corte y regresamos con más de arquitectura. No, claro, no podemos pensar que el artista es responsable de que la comunidad. No, el artista es un artista, pero ¿no? estamos platicando, es como, Claro, está bien, como está- que está surgen bueno. las cosas, ¿no? Exacto, exacto. Pero responsabilidad en italiano es igual que en español. O sea, no es que sea el tema que a veces no sé el idioma, es que Sí, no salen las palabras. claro. Ay, bueno. Vamos a meternos con tu proyecto La Plancha y también entender cómo nace esta inquietud, ¿no? Porque creo que el punto con el que tú abordas la plancha es un punto de vista distinto al que siempre se hace. No siempre es, tú estudiando, lo platicamos, estudiantes de arquitectura hagan un parque. Claro. Y es un juego de a ver quién arma en planta las curvas más bonitas y estas No, cosas, ¿no? ya no, para que sean. Claro. Entonces, O sea, sí sirve esto, o sea, es importante, pero vamos un poco pero más allá, vamos ¿no? un poco más allá de un parque del que te puedas apropiar. Claro. Y que te identifiques como espacio público y que te identifiques como vecino y entonces la escultura en ese sentido juega un papel, perdón, Importante. clave, ¿no? Claro. Por ahí podemos ir. No vamos a hablar del Tren Maya, ¿verdad?
Lo No. puedes mencionar, pero... No, es que hoy me preguntaron el Tren Maya y no quería, o sea, platicar de esto, o sea, Ah, y yo dije, no, no ¿para tiene qué esta caso. pregunta? No tiene caso. Es que no tiene Es sentido, o un tema que sea, no tiene pies ni cabeza, entonces es darle vueltas a... no, es que hoy me preguntaron esto y yo dije, a ¿No? ver, no. ¿Qué pasó? El, Javier mandó un mensaje sobre una pregunta. No, ya no va a llegar. Todo en camino que no llega. Pero quiere ver si puedes escribir una pregunta. El audio no pusiste después. Vamos que lo escriba. No, el audio es otra cosa. ¿Y el público Ah, ok, puede hacer ok. preguntas? ¿Perdón? ¿Y el público puede hacer preguntas? Si nos escriben, sí. Porque está en vivo, no hacemos llamadas. No, claro, no está. Ay, mira, hola, ¿qué tal? No, claro. Lo que me encanta de cuando escucho la radio en México es que hay esta voz. Siempre una voz profunda. Oh. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando, con Vincenzo Luca Piccone, hablando sobre arte y espacio público. Vincenzo, antes de que nos movamos al siguiente punto, nos pregunta Javier San, que nos está escuchando por allá. Saludos, man. Pregunta si el diseño participativo elimina o limita la autoría del artista. Es decir, que mientras más gente colabore en un proyecto va a ser menos tuyo o cómo funciona en ese sentido la autoría de un proyecto artístico cuando es participativo. Buena pregunta, es buena pregunta. Siempre nos preguntamos un poco, digo, este tema, ¿no? Pero realmente no pasa esto, o sea, siempre va a ser tuyo porque tú has pensado trabajar en un tema, trabajar con la comunidad y entonces la idea principal es tuya, ¿no? Ok. Pero luego una vez que estás compartiendo tus ideas y ellos mismos te enriquecen, o sea, es un trabajo enriquecedor en los dos sentidos. Tú ayudas a ellos, o sea, es un diálogo. Claro. Entonces la autoría es tuya, luego el trabajo que se genera es un trabajo colectivo. Ok. Pero digamos que este trabajo se va a presentar en algún momento en algo formal, en un documento, digamos, ¿no? Porque tienes que leer sobre ese proyecto que se está generando. Claro. En ese documento saldría, por ejemplo... Es un trabajo colectivo, es un trabajo participativo. Digo, sale tu nombre, pero es un trabajo colectivo, ya Claro. mismo sale descrito, ¿no? Claro, por supuesto, no es que sea tuyo, o sea, es tuyo, sí, porque tú quisiste hacerlo con ellos y todo, pero hay que mencionar que es un trabajo que hiciste con la comunidad o con estas personas, porque, correcto, claro, es compartido. Entonces, sí, así es. Y de ahí viene que sea más enriquecedor, ¿no? El resultado. Claro, porque si quisiste trabajar con ellos es porque tú realmente quisiste, no es que tienes Claro. ninguna obligación, nada más es parte de tu práctica y entonces... Así es. Así. Ahora, un buen ejemplo de esto creo que puede ser, y lo platicamos durante el corte, Vincenzo, el ejemplo de la plancha y el Sí. proyecto o uno de los muchos proyectos de parques que puede haber para este sitio. La semana pasada llevaste a cabo un taller en conjunto con el ESAI Ajá. para hacer algo en este lugar, ¿no? Pero además hay un contexto atrás de esto que a ti te llevó a interesarte en este espacio, en esta mancha, digamos, entre comillas, abandonada, ¿no? Claro. De la ciudad. ¿Cómo es esta historia? Pues realmente empecé a interesarme de este lugar porque a la hora de mudarme en Mérida vi que la ciudad o sea, es puro concreto, no hay muchos lugares verdes, no hay muchos parques, ¿no? Realmente yo vengo de otro lugar, ¿no? En Europa las ciudades tienen otra conformación y entonces a la hora de llegar aquí realmente vi que no había como lugares de descanso en ese sentido, no hay tanto árboles o las pocas plazas que hay, ¿no? Hay como justo un poco de verde, pero no tanto, ¿no? De acuerdo. Y sobre todo en el centro. Sí. Y entonces a la hora de empezar a trabajar con la ISAI en la parte norte, empecé a descubrir este terreno enorme y dije, wow, realmente es un lugar tan grande, tan hermoso, porque realmente tiene mucho potencial. Y dije, qué pena que está así, o sea, porque digo, podría tener realmente otra forma, Claro. otra manera, o sea, se podría presentar de otra manera, hay muchas posibilidades ahí. Y entonces desde esta reflexión empecé a organizar, un poco a planear un taller. Es un laboratorio de exploración del espacio público
Ok. en conjunto con el ESAI, porque estoy trabajando con esta institución, y entonces aproveché esta oportunidad para relacionarme con la comunidad estudiantil, y entonces con ellos llevé a cabo este laboratorio para no tanto un concepto de hacer siempre un... No es, al fin, yo no soy un arquitecto, entonces no, la idea no era hacer un proyecto en sí, como el diseño, ¿no? Pero lo dijiste bastante bien, es un laboratorio de exploración, ¿no? Ajá. Que creo que por ahí falta mucho de cualquier proyectos que se hacen en la ciudad, explorar lo Exactamente. que está sucediendo. Justo era una exploración. Entonces, ¿qué es una exploración? Descubrir el espacio, nada más como ver lo que te ofrece y luego desde ahí hacer un trabajo, ¿no? Y entonces involucré a los estudiantes porque necesito, o sea, yo dije, a ver, vamos a trabajar con los estudiantes que son los primeros que viven el lugar. O sea, los vecinos viven el lugar, pero también lo que están ahí, que viven el lugar, son los estudiantes y los profesores del ESAI. Claro. Y entonces es el tema de antes, tenemos que trabajar con las personas que viven el contexto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues involucré a los estudiantes y empecé con un trabajo más teórico. El laboratorio estuvo dividido en dos secciones, la parte Sí. más teórica y la parte más práctica. Ok. La parte teórica la parte teórica fue más una primera parte de introducción al contexto, Ok. como sociopolítico, ¿no? Para entender un poco cómo es la parte también histórica, ¿no? de este lugar, justo para empezar, ¿no? A ver qué hay por ahí. Claro, ¿por qué estamos en esta situación, ¿no? En Ajá. primer lugar. Porque hay este lugar vacío, ¿no? Entre comillas, que no es vacío, pero realmente es un lugar de paso, ¿no? Claro. De movimiento, porque el tema de la estación siempre ha sido un lugar donde se movía algo, Hay ¿no? intercambio. Ajá. Y luego empecé a trabajar también como dando estímulos, porque yo empecé a enseñar algunas referencias, ¿no? De otros escultores, de otros artistas que han trabajado en el espacio público a lo largo de la historia, empezando por los land artists, ¿no? Que empiezan a trabajar con el espacio, pero de forma muy ruda, ¿no? Porque ahí van y hacen su trabajo y lo dejan. Y es efímero y se deshace a veces con el tiempo. También, ¿no? Dependiendo del artista. Y otros más contemporáneos que sí involucran a las personas, es un trabajo más ético, más sustentable, ¿no? Ahí ya ha habido mucha evolución en esto. Ya. Y al final también, en la parte teórica, hice un seminario de imaginación y transformación del espacio público. Y, o sea, el título es La Plancha, el Parque La Plancha, imaginación y transformación del espacio público. Ahí invité unos ponentes, en este caso un historiador del arte que es Marco Díaz, que es profesor del ESAI. Sí. Luego Patricia Irene Montañez, que es una bióloga de la UADY, profesora de la UADY. Y luego invité Luis Román, que es es parte de la Asociación de los Parques de México. Claro. Y al final invité también Jack Robinson, que también estuvo fue parte de la Asociación Civil del Gran Parque de la Plancha, estuvo involucrado en el proyecto de estos vecinos que hicieron un manifiesto para darle, o sea, un uso uso al a este espacio, lugar. ¿no? Ajá. Okay. Y entonces este seminario fue muy exitoso, realmente estos profesionales fueron muy felices de participar, poder contribuir en ese sentido, abrir un debate, ¿no? Porque hay muchos puntos, el tema, por ejemplo, de la etnobotánica, ¿no? O sea, el valor de las plantas en tema cultural dentro de la ciudad y por ejemplo, utilizar la flora endémica, que aquí hay muchas, ¿no? Claro. Si vamos a elegir estas plantas, podríamos tener un parque florido todo el año, por ejemplo, ¿no? Así es. Y con menor mantenimiento, ¿no? Porque es vegetación claro, de la región. Porque se ayudan entre ellas, además, ¿no? Claro. Y también un tema en tema histórico. Este lugar, por ser, o sea, es parte de la exestación de trenes, es un museo a cielo abierto. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a pensar un proyecto de recualificación, hay que pensar que tiene su historia, que es la historia de la industria enequenera y ferrocarrilera de Yucatán. Claro. Y es un punto clave. Claro, que influye para que exista este lugar en primer lugar. Exacto, ¿no? Así nació, ¿no? O sea, así se gustó el lugar. Y en fin, el tema de los parques públicos, el tema cómo se realizan hoy en día los parques públicos y luego qué quieren los vecinos. Okay. O sea, no es que sea nada más que llegamos ahí y hacemos un parque, ¿no? Digo, podría ser también
poner huertos compartidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y porque realmente hay que entender los vecinos que necesitan, o sea, la gente que vive allí en el entorno. Claro. Pues esta fue la parte teórica. Y luego llegamos a la parte más práctica, que fue justo explorar el espacio, ir allí en la plancha, observar, ¿no? Tomar fotos, es como ver un poco realmente qué hay por ahí, ¿no? Y fue interesante empezar a ver que hay estos límites de la reja, ¿no? Que es como que es un borde, ¿no? Y este límite y luego está cortado y la gente cruza, ¿no? Y llega al parque, luego hay otros accesos, hay muchas plantas, algunas Hay espontáneas. accesos filtrados, como dices, Ajá. ¿no? Ok. Y luego los mismos vecinos empezaron a sembrar plantas, a cuidarlas y se empezaron a hacer Eso es como... algo genial, ¿no? La gente, aunque dices no hay algo formalmente organizado y de gran escala, hay aportaciones pequeñas por parte de los vecinos actualmente. Así sucede Claro. ahí en la plancha. Y esto es realmente lo más interesante porque realmente la gente te das cuenta que se interesa, ¿no? O sea, está al pendiente. Dices, Claro. a ver, tal vez no pueda hacer mucho en el sentido que, claro, en su mismo, con sus límites, ¿no? Sí. Normal, pero si cada uno puede puede contribuir, lo hace con gusto. Y esto es lo más bonito, ¿no? Ok. Y pues entonces nada, como decía antes, hicimos esta exploración para conocer el espacio, el lugar, como tomar fotos, entender un poco las plantas que hay por ahí, como empezar a ver qué plantas hay por ahí, ¿no? O sea, como Claro. catalogarlas, ¿no? Un poco, ver cómo también, dónde están los accesos en el parque. Esto fue un trabajo más de resignificación del espacio. Ok. Y es muy importante hoy en día porque realmente es como si fuera un lugar, como decía antes, vacío, como que eso no existe. Aparentemente. ¿no? Aparentemente, como si fuera un no lugar, aunque no es un no lugar, porque los no lugares son otras cosas. Ok. Pero es como que no tiene su identidad, ¿no? Y tal vez porque siempre ha sido un lugar donde ha habido movimiento. Entonces, esos trenes que llegaban y regresaban, y tal vez por esto aún no se sentó bien. O sea, no se encontró Ya. su forma. Ok. Pero- Sigue siendo un poco abstracto, pero funciona de cierta manera, es lo que estás diciendo. Sí, claro, y por esto digo, el trabajo de resignificación fue muy interesante porque realmente vas a dar otro significado a lo que es el contexto, ¿no? O sea, Claro. no es algo que esté ahí, es Bien. como algo ya diferente, lo vas a dar una forma, ¿no? Ok. Y Y esto- eso es lo interesante, lo que viene ahorita, que regresemos del corte. Vamos a ver a qué les llevó este ejercicio y bueno, y cómo va este proyecto actualmente que posiblemente pueda gestionarse, ¿no es así, Vincenzo? Vamos a Sí. un corte y regresamos con más que arquitectura. Súper. Chido. Oye, buena onda. Sí, pues, Y el proceso que explicas es muy similar a un proceso de diseño arquitectónico, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que los arquitectos, yo creo que, hablas de los charret, más o menos. ajá, más o menos, pero creo que los arquitectos omitimos mucho la parte, chistoso, ¿no? Pero la parte humana, como la parte antropológica de la situación. Sí estudiaríamos perfectamente cómo funcionaba la estación, los estilos arquitectónicos y Claro. tal y cual. Pero la parte humana, antropológica, se queda un poco de fuera, ¿no? Se queda como, vamos a darle un valor estético, funcional a esto y ya. Y de lo que hablas como que tiene un nivel más profundo, humano, me parece. Sí, porque siento que es necesario. Hoy en día, digo, por mi percepción, ¿no? Claro, Luego depende de cómo cada uno trabaja, ¿no? Pero en general, pon tú, si tú vives en un lugar, puedes en el Parque de la Plancha, y mañana los políticos dicen, mira, vamos a construir. ¿Tú qué tal te parece todo esto? mal. De entrada dices mal, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es el proyecto? Ajá, ¿Por qué? o ¿No? que O sea, también, tal vez no van a construir casas, van a hacer un estadio para conciertos. Sí, dices, Digo, no mames. hay que ser o sea, imagínate, y no te preguntaron nada. Es como si yo fuera de mi casa y yo tengo la banqueta y de la nada la quitan. A ver, yo tenía mi banqueta, Es lo yo mismo, podía es lo salir a la mismo, ¿no? calle. Sí, es espacio público. Ajá, y yo es como digo, sí, no es mío, no me pertenece, pero sí me pertenece, porque realmente yo todos los días salgo de mi casa, hay mi banqueta, o no sé, digo, Claro. o por qué me están cortando el árbol enfrente de mi casa que me hacía una sombra tan bonita que yo lo veía y se me hacía tan lindo, ¿sabes? Ah,
A ver, digo, son cosas pequeñas, pero no hay que tener en cuenta estos detalles. Claro, Y claro, desde los detalles llegamos a lo general, y en este caso puede ser un parque. claro, claro. Ahora, este taller te lleva ciertos resultados, pero tú, paralelo a esto, tú llevas este proyecto ya como un proyecto, ¿no? Al que le quieres dar forma, ¿En qué sentido? que quisieras que se concrete, que se haga, que se ejecute. A ver, yo no puedo decidir esto, ¿no? No me refiero a que, No. a que lo decidas, pero a proponerlo formalmente. Vamos a decir que yo intentaré, es algo en lo cual estoy trabajando, sensibilizar a la comunidad de los docentes del ESAI para que se puedan hacer cargo de la parte más cerca del parque, o sea, Claro. de la parte estatal, ¿no? Una parte, ¿no? Tener que mejore un poco, así como los vecinos aportan Ajá. un poco, Ellos también son plantando vecinos, árboles. La SAI ¿no? también son vecinos. Y dices, bueno, ¿qué hacen los vecinos que prácticamente viven ahí, no? Claro. Es algo Y ellos son los más importantes. vale la pena platicarlo. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, en este último bloque, para los que nos van sintonizando, con Vincenzo Luca Piccone. Les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales, estamos como Más que Arquitectura, escuchar el podcast en Spotify o vernos también en YouTube. Ahí estamos para que puedan compartir todas estas entrevistas. Bien, Vincenzo, platicamos sobre tu laboratorio de exploración, en específico el tema del Parque La Plancha, ¿no? Claro. Y cómo es que las diferentes partes, los diferentes vecinos aportan, ¿no? Llevando un arbolito, regando, cuidando un poco la vegetación. Y no habíamos hablado uno de los vecinos pues, que vive ahí, ¿no? Que es la ESAI. Y si bien hablamos que todos contribuimos al espacio público, ¿cómo es esta tarea en la que esta institución se involucra con el espacio? Claro, vamos a hablar del vecino tal vez más importante. Claro, Y pues justo este laboratorio fue más un ejercicio, ¿no? Claro. Para que realmente la comunidad estudiantil pudiera descubrir ese espacio. Pero mi idea es como intentar sembrar, ¿no? La idea que ese espacio existe y se tiene que hacer algo Ok. para cuidarlo, ¿no? Entonces, este laboratorio realmente tuvo buen resultado, en el sentido que se pudo explorar el espacio, ver el potencial, ver como lo que realmente se podría hacer, ¿no? ya. Y desde ahí surgió la idea de poder involucrar también la comunidad de los docentes de la ESAI para que empezaran un poco a entender que se podría empezar a trabajar en la parte del parque que les pertenece a Sí. esta institución, Ok. para que realmente se pueda hacer algo. Aportar poco a poco, ¿no? Poco a poco. No cualquier obra de espacio público va a ser una total renovación y construcción de infraestructura Pero a gran ¿cómo? escala. Como todos los vecinos están aportando algo, también tal vez la ESAI podría empezar a aportar algo, ¿no? Claro, Y pues yo soy un artista invitado, pero pues todo esto tal vez está bien. Digo, yo voy a como a dar un consejo y es como una Claro. sugerencia, ¿no? es un Como, proceso de sensibilización que bien esa parte hace mucha falta aquí en la ciudad para que le demos la importancia al espacio público, ¿no? Ajá. Porque hablábamos y decías durante el corte, ¿qué pasa si hoy vas a la plancha y mañana que vayas están construyendo algo enorme o casas o no sabes qué? cualquier Y es tipo. como, bueno, es espacio público y nos pertenece una parte de este espacio, ¿no? ¿Cómo entender esta dinámica? Claro, es que nosotros tenemos el derecho, ¿no? A tener un espacio público. O sea, el derecho de podemos disfrutar, es el espacio público donde La nosotros calle, vivimos, ¿no? ¿no? Y luego Sí. hay también un espacio social, que es el espacio de las relaciones entre las personas. Entonces, ¿dónde se Claro. dan las relaciones? Se dan en el espacio público, donde nos encontramos. Donde hay como la parte física, ¿no? Yo Ya. te puedo encontrar en un lugar público, ¿no? O sea, en un lugar que es abierto, ¿no? Y pues en ese sentido, yo con también los estudiantes ir platicando, ¿no? Sobre también un tema de qué se puede hacer ahí, no es nada más llegar y sembrar. Nos olvidamos a veces que no es esto, es también un tema de cuidar. Ok, Todos somos buenos a sembrar, pero ¿quién lo cuida? claro. O sea, no- hay O que... proponiendo ideas, todos somos buenos también, Todos ¿no? somos Pero buenos, hay que hacerlas. Claro, hay que saber también de gestión y no es fácil todo esto. Pero en principio hay que tener buenas ideas que se puedan empezar a hacer poco a poco, ¿no? Desde algo pequeño. sí, Entonces, quería hacer una reflexión sobre este espacio, ¿no? Para que se pudiera entender un poco la idea de por qué es importante, ¿no? Darle el valor correcto, ¿no? ok.
Y empezando por un tema histórico, este lugar ya tiene mucha historia, lo platicamos antes, ¿no? Ya. Y desde cuando ya cerraron el tema de los trenes, la ex estación se volvió una escuela de arte. Eso es un proceso de transformación, de culturalización. Entonces ya tiene esta herencia, ¿no? Antes un tema de la herencia, podemos decirla, de la industria, ¿no? Como industrial. Sí. La herencia industrial, entonces de la industria nequinera y ferrocarrilera, y ahorita en tema de las artes, de la cultura. Y entonces nada más queda esta parte del parque que hay que desarrollar. Y entonces el tema que la ciudad necesita un espacio verde es un hecho. Es algo básico, Es ¿no? algo Claro. básico para que la gente se siente mejor, para que la gente pueda disfrutar de un espacio verde, para que se siente más a gusto, ¿no? Y además las plantas ayudan para el aire, por ejemplo, que es la base. Nosotros no podemos vivir sin un aire, sin oxígeno, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Pareciera que no lo sabemos. Ajá, nos Pero- olvidamos que respiramos a veces. Sí, ¿no? sí, Somos claro. seres vivos. Exacto. No, de verdad, ¿no? Exacto. Y pues, y entonces, ¿qué pasa? Ahí este espacio es un museo a cielo abierto. Y ya es un museo como solito porque hay como los restos de la industria ferrocarrilera, ¿no? Pues Y además- los vagones, puedes Ajá. ver ciertas cosas. Ajá, y además cerca hay el Museo de los Ferrocarriles de Yucatán. Sí. Y luego hay una escuela de arte. Y entonces ya hay como varios elementos. Y se me hizo muy claro que ahí este lugar ya está apto para ser un lugar de las artes, o sea, un parque de las artes, realmente. De las artes me refiero ya varias artes, o sea, en general, ¿no? Porque hay este tema histórico de la ciudad, pero se podía volver un parque de las artes contemporáneas, ¿no? Claro. Y entonces, cuando vamos a pensar en un museo, en este caso que es en un parque, hay que pensar que también la historia de los museos, o sea, los museos nacen en principio con las grandes colecciones de los reyes, de la gente más importante, ¿no? Luego en el siglo XVIII se empezó a dar un tema del museo, o sea, para la sociedad, para hacer un trabajo de educación, ¿no? Ya. Para todos, para que la gente tenga esos conocimientos, ¿no? Ok. Y entonces se empezaron a generar estas colecciones que sirven para los estudiantes, para tener las referencias, ¿no? Aptas, ¿no? Para que el estudiante pueda tener estos gran maestros, ¿no? Por ejemplo, la colección todo de... Unas guías, pero puesto a manera de personas, ¿no? Claro. Ajá, entonces imagínate, si tenemos las grandes pinacotecas, ¿no? Se crearon porque se empezaron a guardar todos estos los cuadros, las pinturas de estos grandes maestros para que los estudiantes empezaran a trabajar a partir de ellos, ¿no? Y entonces el museo está muy relacionado con el tema de la escuela de arte. Y Ok. entonces, a la hora de ver, la escuela y luego el parque y luego tanta historia, y se me hizo muy claro esto. Entonces, yo creo que ahorita la forma de desarrollo más clara, ¿no? O tal vez más indicada para este lugar podría ser un parque de las artes. Bien. Y en cuanto... pueden ser varias intervenciones, ¿no? Puede ser como obras más grandes que se quedan en el tiempo, obras hechas con materiales naturales, Performance. cualquier tipo de cosa, para que Baile, claro. realmente puede ser un parque de las artes a 360 grados, ¿no? Y lo que se me hace importante que hay que especificar, que cuando hablamos de arte, Sí. no es simplemente arte, dice, mira, es que... No es un cuadro, una pintura. No, No, pero quería ir a otro punto. A veces, desde la parte del gubernamental, el gobierno piensa que es un gasto, ¿no? Ya. El arte, mira, tenemos presupuesto para las artes, es un gasto, pues, y no es así realmente, porque la arte genera un derrame económico impresionante. Y Sí. le vamos a explicar por qué. Porque realmente, desde cuando ya empezamos a trabajar en el mundo del arte, hay o sea, el artista tiene que empezar a trabajar con los materiales. Ahí, por ejemplo, hay que comprarlos, ¿no? Por ejemplo. Pero luego también los museos, toda la gente que está trabajando en los museos. Hay muchos trabajadores en el museo. Y hasta Claro. también la persona que hace el transporte de las obras, por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego todos los educadores, hay la gente, o sea, hay los gastos de las energías, por ejemplo. O sea, hay varios gastos, o sea, hay varias cosas. Pero esto, ¿dónde va? ¿Dónde va? O sea, una vez que hay la presencia de las artes, como hemos dicho en otros bloques, De acuerdo. nos favorece, nos ayuda a un tema de democracia, un tema de los derechos culturales, a la formación, la educación de las personas. Y el último punto
el derrame económico. ¿Por qué? Porque realmente si tú haces un parque y es uno de los parques de las artes más grandes que hay aquí en la parte del sur de México, porque realmente en México no hay tantos parques de las esculturas públicas, ¿no? Así Sí, es. hay, pero digo, Claro. podría ser un lugar muy atractivo para que venga mucha gente del nacional, tanto nacional como internacional. Y esto, imagínense, si cada persona llega y tiene que hacer un viaje, tiene que rentar un departamento y comer y todo lo que implica, ¿no? El transporte, ¿no? O el viaje de una persona. Y esto multiplicado por miles. Entonces realmente el derrame económico es importante y pueden ganar todos. Me refiero que una vez que llega más gente, la ciudad tiene más poder adquisitivo y puede mejorar porque se puede remodelar más Material de ese enseguida. arte y esa infraestructura mejorará, ¿no? Y es el tema que regresamos antes de la estética, la justicia, para que el entorno sea bonito, para que la gente viva mejor. Es un poco, entonces espero que esta idea realmente poder empezar a insertar esta idea en En la cabeza de cabeza. todos, de todos nosotros los que vivimos Sí, en esta ciudad, ¿no? ajá. Me encanta la idea, Vincenzo, nos vamos a quedar con eso y se nos va acabando el tiempo. Me gustaría dar este último momento para que nos dejes tu reflexión sobre este experimento, pero también tu vivencia social, artística, antropológica en Mérida y que continuará, platicábamos, ojalá a finales de Claro. este año, ojalá pronto, pero bueno, ¿qué te deja esta vivencia? Pues es una emoción estar aquí. Realmente yo lo agradezco mucho a la vida en general por las oportunidades que me ha dado hasta hoy en día. Hasta hoy y realmente desde cuando llegué vi que México en general, he podido viajar en otros estados y es un lugar surreal. Y te puede dar muchas emociones y te proporciona realmente muchos estímulos que es parte de tu trabajo, del trabajo creativo, ¿no? Te ayuda, ¿no? A reflexionar, a ver un poco qué está pasando, porque te genera muchas preguntas, ¿no? ¿Ok? Porque es tan diferente, hay una diversidad cultural tan amplia, y Sí. dices, wow, ¿no? Entonces te empiezas a preguntar y realmente hay mucho que estudiar, mucho que hacer. Entonces me voy esa segunda temporada de investigación. Voy a regresar a Italia muy feliz de haber vivido otro tiempo por aquí y realmente veo que espero que en mi vida, o sea, en mi trabajo, yo cuando encuentro otras personas, quien sea de Italia o de otras personas que no conocen México, siempre intento hacer un trabajo de, de sensibilización, entre comillas, ¿no? Porque realmente De no, acuerdo. no se conoce mucho de México, ¿no? Ok. Entonces yo intento explicar realmente que es un lugar hermoso, que hay muchas diferencias, también muchas problemáticas, como todos los países, pero realmente merece la pena que la gente venga a descubrir un lugar tan hermoso. Y es lo más importante. Entonces para mí es una lucha porque ya me siento más parte de este lugar y entonces merece más como que la gente conozca este lindo Este México. lugar. Sí. Buenísimo, muchísimas gracias, A Vincenzo Luca vosotros. Picone. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por esta plática. Espero pues haya llegado a todos, ¿no? Esta como aportación a la sensibilidad y riqueza, ¿no? Que tenemos para poder generar arte y gestionarlo, sobre todo, que es la parte que hablabas Claro. un poco difícil. Nos vemos el siguiente miércoles, nos escuchamos el siguiente miércoles con más que arquitectura. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.